y a todas los que nos acompañan esta tarde para esta conferencia de prensa que para nosotros es sumamente importante. Agradecemos la presencia de los diferentes medios de comunicación. Mandamos un saludo a todas las personas que nos van a oír y ver del otro lado de la cámara. Y para mí es un gusto presentarles a mis amigos que están en este momento aquí con nosotros, al doctor Luis González Plasencia, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al doctor Ricardo Sepúlveda, que es del Consejo Jurídico por la Defensa de los Derechos Humanos, y al doctor Juan Carlos Gutiérrez, de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Y el objetivo de esta conferencia de prensa es hacer la presentación de un foro que va a ocurrir la semana que entra, tanto el día 28 como el día 29, en las instalaciones del Senado de la República. Y ellos son parte de estas distinguidas personalidades que nos van a acompañar en este momento tan importante. Y el punto de partida de este foro va a ser la elaboración de insumos, informaciones de varios sectores de la sociedad, de muchas personas involucradas en este problema del arraigo y de la urgente reforma penitenciaria que tanto hace falta en nuestro país. Y en base a este foro, esta información que venga de todos estos sectores, elaborar una verdadera e integral reforma del sistema penitenciario mexicano. Realmente, dada la condición de inhumanidad, de atrocidades que sabemos que se cometen al interior de los penales, esa es la urgencia que nos hermana a todas las personas que estamos aquí esta tarde con ustedes. Entonces, cedo la palabra al doctor Luis González. Muchas gracias, senador. Muy buenas tardes a todas y todos. Pues, como comentaba el senador, tenemos hoy en el país un conjunto de reformas que se han venido aprobando en los últimos años. Dos de ellas de la mayor importancia pues son reformas constitucionales. La primera en el año 2008, que reformó el marco constitucional penal del país, y la más reciente reforma en materia de derechos humanos. Hace poco tiempo el ministro Cosío escribió un artículo en el Universal en el que hablaba de los riesgos que tiene de que no armonicemos estas reformas. Hay otra más, la de amparo, en fin, hay varias. Y él hablaba de una tormenta perfecta, ¿no? Tormenta judicial perfecta, si estas reformas no se afinan, si estas reformas no se armonizan. De manera tal que ha sido muy importante para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal participar de esta sinergia con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, con el Centro Jurídico para los Derechos Humanos y con la Comisión Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos, para ocuparnos de una partecita de todo este proceso de armonización que tendrá que ir ocurriendo ahora en la legislación secundaria que se deriva de estas reformas. Y en particular nos ha preocupado y nos ha parecido urgente hacer una discusión sobre los contenidos que debe tener la reforma penitenciaria de cara precisamente a la incorporación de los tratados en materia de derechos humanos a la Constitución, ya con rango, digamos, constitucional, de cara al principio pro persona, que también fue incorporado por la propia Constitución, y particularmente para discutir un tema que no es menor, que se ha minimizado, que es el cambio de concepto que se da en la reforma entre readaptación y reinserción social, que a la luz, insisto, de la propia reforma constitucional y del principio pro persona, tiene que tener un contenido específico. Nos parece fundamental, entonces, que estas leyes que tendrán que derivarse de estas reformas tengan un componente esencial en materia de derechos humanos. La verdad es que es un gusto que el Senado de la República, a través del Instituto Belisario Domínguez, haya sido sensible a la necesidad de hacer este foro. Van a participar muchísimos especialistas de primera línea. También tendremos servidores públicos que están involucrados tanto con el sistema penitenciario como con el problema del arraigo, que, como ustedes saben, ha sido uno que hemos estado discutiendo desde hace un tiempo hacia acá y que consideramos absolutamente incompatible con las reformas que he comentado. El foro se va a llevar a cabo el día 28 y 29 de septiembre, los días 28 y 29 de septiembre, en la sede de Xicoténcatl, del Senado de la República, y
pues la idea, como decía el senador, es que de ahí se tengan insumos para que los legisladores recojan estas discusiones y tengamos productos legislativos que sean acorde con los derechos humanos. Le voy a dar la palabra a mi amigo Ricardo Sepúlveda para que profundice sobre el tema. Gracias, pues muy buenas tardes a todos. Soy Ricardo Sepúlveda, soy director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, que es una de las instituciones que convocan, junto con el Senado de la República, junto con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, junto con la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Comisión Mexicana. Como sociedad civil, nosotros nos sentimos responsables de promover cambios que realmente son urgentes para México en las circunstancias de inseguridad y de falta de justicia en las que vivimos. Por eso es por lo que creo que vale la pena resaltar que se trata de un evento donde conjuntamente, compartidamente intervienen las instituciones públicas y la propia sociedad civil, con un enfoque constructivo. ¿De qué diagnóstico estamos partiendo? Estamos partiendo de un diagnóstico en donde nuestro sistema penitenciario nacional está colapsado. No es un sistema penitenciario que logre el resultado que debería dar, es decir, como decía ahorita el doctor Luis González Plasencia, la reinserción social, como manda la Constitución, sino que se vuelve realmente escuelas de crimen. Escuelas donde se promueve, se aprende, y las personas que están ahí, más que volver a ser aptas para la vida social, se vuelven criminales. Por ese motivo nos parece urgente que se haga una reforma penitenciaria de fondo. Y esa reforma llama la atención que nos hayamos tardado tanto tiempo en ponerla dentro de la agenda. Nunca es tarde, es cierto, pero esto es un asunto que debería haberse resuelto hace mucho tiempo. Hoy estamos necesitando no una serie de cambios a las leyes, sino una nueva reforma que nos dé un nuevo sistema penitenciario. Decía también, y con esto concluyo, el doctor Luis González Plasencia, la importancia que tiene el respeto a los derechos humanos. Y yo recordaría que además en la reforma constitucional reciente se incluyó un punto donde se dice que el sistema penitenciario debe ser un sistema que respete como principio los derechos humanos. Y esto no es simplemente un propósito bueno, sino es la convicción de que si queremos que haya un respeto a los derechos humanos en las calles, en las ciudades, en donde vive la gente, tenemos que lograr que también se respeten los derechos humanos de las personas que están en prisión, de las personas que están internas. Por eso tendremos un análisis de fondo sobre el enfoque de derechos humanos y sobre aspectos también muy particulares que no entraría yo a mencionarlos porque lo hará el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, es el doctor Juan Carlos Gutiérrez, como son, por ejemplo, el tema del arraigo, de la prisión preventiva. Pero insisto, se trata de una reforma integral. Queremos hacer un repaso general de toda la situación, de todos los cambios que se tienen que hacer, y con el compromiso, por lo menos esa es la visión de la sociedad civil, de que esto no va a ser un ejercicio teórico, sino que esto tiene que redundar en una pieza legislativa que se presente como iniciativa concreta y se apruebe antes de que concluya esta legislatura. Pues muy buenos días a todos. Para finalizar quiero mencionar que el foro tiene un punto sumamente importante y es
el debate del arraigo. Las organizaciones consideramos que el arraigo es inconstitucional a pesar de que esté en la Constitución. Y es decir, cuando se confronta la Constitución con la reforma del artículo 1 en materia de derechos humanos, la figura en sí misma obedece a una situación de inconstitucionalidad. Vamos a dar argumentos en ese sentido acerca de la inconstitucionalidad de la figura, porque también lo que pretendemos es analizar las 10 iniciativas que ya hay para eliminar el arraigo de la Constitución en el marco jurídico nacional. En ese sentido también vale la pena recordarles a ustedes que recientemente estuvimos, el señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF y yo en Ginebra, ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas de Detenciones Arbitrarias, en donde hicimos una presentación sobre la figura del arraigo y los miembros del grupo manifestaron su estupor ante la existencia de una figura que no existe en ningún otro lugar del mundo ni en ningún país democrático, como es que una persona pueda estar detenida hasta por 80 días sin ningún tipo de acusación, vulnerando la presunción de inocencia. El Estado mexicano ha manifestado que es una cuestión de necesidad y que es una situación altamente importante para combatir la delincuencia organizada. Sin embargo, queremos manifestarles que en el foro vamos a traer testimonios de personas que después de haber estado arraigadas 90 días y haber estado más de un año detenidos en cárceles de alta seguridad, han tenido que ser dejadas en libertad porque las confesiones que se han obtenido han sido bajo tortura en situación de arraigo. Y también nos preocupa muchísimo, dentro de las condiciones de detención, que hayan personas que se arraigan en cuarteles e instalaciones militares. Una situación que afecta al Estado democrático de derecho, y nosotros, como organización no gubernamental que se ha dedicado a documentar este tipo de situaciones, vamos a presentar este tipo de recomendaciones. Quisiera dejar ahí, es una abrebocas a la situación, al debate. Nosotros creemos que la figura del arraigo afecta a derechos fundamentales, afecta a la Constitución. El Estado mexicano lo ha defendido por ser una figura necesaria en el combate a la delincuencia organizada. Sin embargo, hay más de 10 iniciativas en estos momentos que algunos senadores están impulsando, entre ellos el senador Salvidea, y creemos que el foro va a dar muchos insumos para abrir el debate legislativo de lo que tiene que suceder a más tardar, tarde o temprano, es la eliminación de la figura del arraigo de la Constitución, porque contradice el artículo 1 constitucional. Es un poco el objetivo de nuestra participación y le agradezco mucho, senador, por la invitación a esta conferencia. Gracias, doctor, por la deferencia de estar aquí con nosotros. El espacio se abre para preguntas que tengamos al respecto, por favor, con toda confianza. Hola, buenas tardes. En el caso del arraigo me interesaría, por favor, que nos precisaran un poco cuánta gente ustedes saben que ha estado arraigada en cuarteles militares y si en ellos, supondría que es obvio, pero ha habido tortura, ¿cómo ha sido los casos? Sí, en el caso del arraigo hay cifras que son muy difíciles de precisar porque se manejan este tipo de situaciones como información reservada o información de seguridad nacional. Es un punto importante, la opacidad de la información en el caso del arraigo. Es muy difícil determinar cuántas personas han estado arraigadas en cuarteles militares. Nosotros tenemos documentados más de 200 casos entre el año pasado y de personas detenidas en instalaciones militares, especialmente en Tijuana, en el estado de México, en el estado de Hidalgo y en algunos otros estados en Tabasco también se han documentado este tipo de casos. Todos los casos documentados refieren situaciones de tortura. Es más, algunos de estos casos refieren situaciones de violencia sexual contra mujeres que han sido detenidas en estas instalaciones militares. Entonces, está planteado en ese sentido la presentación de la situación del arraigo en instalaciones militares. Sí, Jorge Monroy, del Economista. Abonando a esta pregunta, quisiera si nos pudiera explicar por qué delitos están instaurados en las bases militares, arraigados en las bases militares, si son por todos los ámbitos o solo por el ámbito federal. Son delitos, generalmente lo que está sucediendo es que son retenciones masivas, especialmente de funcionarios públicos, especialmente cuerpos policiales. Hemos visto que se han detenido 180, 150, 40, 50 policías municipales, que todos son detenidos y llevados a las instalaciones militares. A partir de ese momento se inicia un proceso de investigación
a efectos de que cada uno vaya denunciando o se vaya acusando entre sí en la instalación militar, y de esa forma se va depurando la información. Es decir, es como una cacería de brujas de una instalación completa de personas especialmente acusadas de halconaje o de pertenecer o participar con grupos de la delincuencia organizada. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha documentado, no en instalaciones militares, pero sí situaciones de personas acusadas por graves delitos en el Distrito Federal que no son del ámbito federal, sino delitos comunes como robo, extorsión, fraude mediante cheque, etc. Al presidente de la comisión, preguntarle que nos recordara su postura en torno al arraigo, y al senador preguntarle qué es lo que está frenando estas iniciativas que ya hay para eliminar el arraigo, porque hay foros y más foros, pero no se hace nada al respecto. Con mucho gusto. Bueno, pues como en reiteradas ocasiones lo hemos manifestado, nosotros estamos totalmente convencidos de que una figura como esta, a pesar de haber sido incorporada a la Constitución, es violatoria de derechos fundamentales, lo cual la convierte paradójicamente en una figura que contradice a la propia Constitución. Lo hace en términos de cómo fue incorporada al ordenamiento constitucional, porque es una figura que se da fuera de proceso, una detención fuera de proceso que no permite garantías de defensa adecuada para las personas, y lo hace también porque desafortunadamente, como era una práctica que existía antes de haber sido constitucionalizada, generó en diversos estados de la República diversas formas de aplicación que son todavía más agraviantes. El caso del Distrito Federal, como comentaba Juan Carlos Gutiérrez, es paradigmático porque en el Distrito Federal hoy por hoy puede ser arraigada una persona hasta por 90 días, no hay controles que permitan circunscribir el tema del arraigo a delitos relacionados con el crimen organizado. También por los llamados delitos graves se puede arraigar, y se dan situaciones totalmente injustificadas, que son de las que hablamos con el grupo de detenciones arbitrarias de la ONU, en las que incluso personas que están detenidas físicamente en el centro de arraigo son consideradas como formalmente hablando, como detenciones, como consignaciones sin detenido, ¿no? Lo cual obstaculiza todavía más su derecho a la defensa. Entonces, de ahí que hayamos nosotros emitido una recomendación a las autoridades del Distrito Federal, tanto al procurador como al presidente del Tribunal Superior de Justicia, no solamente para que se revisen las condiciones en las que se da el arraigo, en las condiciones en las que se aplica el arraigo, sino también para que se envíe una iniciativa de ley para que esta figura sea abrogada de los ordenamientos penales de la Ciudad de México. Sí, contestando la segunda parte, además agradeciendo la oportunidad, señor reportero, ¿cómo te llamas? Miguel, una pregunta muy interesante. ¿Por qué no han caminado reformas o iniciativas que se han hecho en ese sentido? Entre factores que podemos mencionar, yo creo que tiene mucha importancia la propia estrategia que ha empleado el gobierno federal en contra de la delincuencia organizada. Dentro de esta estrategia, sin cuestionar en este momento si está o no equivocada, pero se observa como una parte de esta estrategia precisamente todo el tema penitenciario. La estructura penitenciaria está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, parte de este combate a la delincuencia puede parecer como parte de esta situación de desastre que se vive al interior de los penales. Yo creo que tenemos que utilizar esta creatividad para saber presentar estos problemas de una forma más clara, más objetiva ante la sociedad. Yo quiero llamar la atención en este momento en relación a una de las mesas del debate, que va a ser precisamente casos emblemáticos, tanto de la prisión como del arraigo. Muchas veces creo que a muchos jueces, a muchas personas que están involucradas en la impartición de justicia, en el sistema de impartición de justicia, pierden de vista que hay una persona atrás de cada expediente o adentro de cada expediente. Por la carga de trabajo, perdemos de vista que hay un ser humano que está sufriendo las consecuencias, independientemente de que sea culpable o no. Eso lo tiene que decidir el juez. Un elemento que nos parece interesante y novedoso en esta propuesta es que no solo vamos a escuchar el punto de vista de los que están en la cárcel o justamente detenidos. El tema de los custodios,
O sea, este problema de la inseguridad en las cárceles rebasa inclusive las propias autoridades. Los custodios están rebasados por la carga de trabajo. Me da la impresión de que a veces ellos son más presos que los propios presos, y eso se agrava sobre todo en las cárceles de máxima seguridad que hemos tenido oportunidad de visitar. Tenemos estos casos documentados. Entonces yo creo que también los custodios, inclusive el propio funcionario, el comisionado del órgano desconcentrado, debe tener una participación muy importante en este foro, porque es un problema que nos afecta a todos. También, si se dan ustedes cuenta, estamos contando con la presencia de la Suprema Corte de Justicia para que ellos, desde su punto de vista, nos dan qué tipo de soluciones jurídicas se pueden impulsar al respecto. Y otro tema que también a veces colabora a la deshumanización. Aquí vamos a tener casos emblemáticos de familiares, tanto de personas que han sido sentenciadas como de personas que están todavía en proceso. Entonces son casos verdaderamente dramáticos, de auténtica pesadilla, que han vivido, por ejemplo, inclusive los cuerpos policíacos de varias partes de la República Mexicana. Entonces este va a ser, entre otros aspectos, un foro abierto para que, al margen de la participación de académicos, de funcionarios, de intelectuales, de organizaciones de la sociedad civil o de organizaciones que por mandato legal tienen la obligación de velar por los derechos humanos, este va a ser un foro también de apertura y que tengan un modo de expresar estas familias que están en situación tan dramática, que sus parientes, sus hermanos, sus esposos, sus hijos se encuentran privados de la libertad, independientemente de que sean hallados culpables o inocentes al final del proceso que tienen. No sé si mis amigos quieren agregar algo al respecto. Quisiera también decir una cosa muy breve, llamar la atención sobre algo que tenemos que tener presente. Con la reforma constitucional en materia de justicia penal se previó la existencia de jueces de ejecución, que son precisamente una manera de lograr que haya legalidad dentro, respeto a los derechos dentro de las prisiones. Ese, por lo tanto, debe ser un tema que revisemos dentro de este foro, ya que su implementación, en donde ya se ha dado y en donde se debe de dar, tanto a nivel federal como en los estados, debe de contribuir a mejorar la situación de las cárceles. Y otro es el tema de la prisión preventiva, que creo que no debemos de perder de vista, porque el diagnóstico del cual también partimos las organizaciones que trabajamos en el tema de derechos humanos fundamentalmente, es que la prisión preventiva, tal como se maneja en México, es una violación a la presunción de inocencia, porque se maneja como regla. Es decir, lo normal, dada la legislación y dada la discrecionalidad que tienen los jueces, es que proceda la prisión preventiva. Y esto no solamente conlleva esa violación a derechos humanos, sino que genera una serie de problemáticas dentro de las cárceles, porque de la misma manera se trata a procesados como a sentenciados, porque genera un gran hacinamiento, y es por lo tanto momento de revisar nuevamente algo que también está en la reforma constitucional en materia penal, que es la racionalidad con la que se debe aplicar la prisión preventiva por parte de los legisladores y por parte de los jueces. Consulta sobre todo al doctor Plasencia y a don Juan Carlos, de cuál es el análisis que tienen acerca de la actuación de los jueces precisamente en el sistema penitenciario, y también qué estadísticas tienen en términos de cuántas personas han sido liberadas y se les ha exculpado y al final se les pide una disculpa por no haber cometido ningún tipo de delitos. Gracias. Son dos tipos de problemas que están, sin embargo, relacionados. En el primer tema te comento que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal interpuso recientemente una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Ejecución de Sanciones del Distrito Federal. La idea de interponer la acción de inconstitucionalidad tiene que ver con llevar el debate precisamente al ámbito nacional y lograr que la Corte se pronuncie sobre esta superposición que sigue existiendo todavía entre las viejas tendencias del penitenciarismo y lo que la reforma plantea hoy, porque en el fondo la prevalencia de esos criterios de peligrosidad, que son los que se toman en cuenta para lo que se llama la individualización penitenciaria de la pena, ¿no?, se han convertido en ejes de corrupción en todo el país y han hecho posible pues que se den fenómenos como los que describía
el doctor Sepúlveda hace un momento. La idea es que a la luz de esta reforma, los jueces de ejecución no sean solamente jueces de vigilancia. Es decir, la reforma no pensó en un juez que fuera a ver cómo están las condiciones de los presos y que tomara, digamos, criterios que van más allá de los criterios judiciales para determinar si otorga o no beneficios. Hoy tenemos un problema en el Distrito Federal porque debido a la complejidad del procedimiento se han otorgado muy pocos beneficios de libertad y entonces se dan condiciones, que eso es algo que tenemos que insistir mucho, para pensar que la reforma no está siendo útil y empieza a haber argumentos de contrarreforma. Y no, lo que está pasando es que la reforma no ha sido entendida y la reforma tiene, por lo tanto, que funcionar de una manera distinta, de modo tal que se lleve a la ejecución los principios del debido proceso, tal como sucede con las fases anteriores. Entonces, el problema con los jueces de ejecución es que es importante dotarlos, por eso es relevante este foro, del marco jurídico adecuado, de la capacitación adecuada para que hagan de la ejecución de la pena también un ámbito de protección de derechos fundamentales. El otro tema que comentabas tiene que ver con otro aspecto que seguramente tocaremos en el foro, que es la incapacidad que hemos tenido en este país para implementar la reforma penal constitucional, que ha también malinterpretado tanto los principios como los fines de esa reforma y que ha generado híbridos a lo largo del país que pues han dado lugar a voces críticas sobre el modelo, ¿no? Pero lo que vemos en asuntos como el indulto que se acaba de conceder, que no fue un indulto, si no me equivoco, es un reconocimiento de inocencia, es una figura distinta, ¿no? El caso que dio lugar a la película Presunto Culpable, el caso de la detención de la joven Mariel, que recordarán ustedes en el Distrito Federal, esos desafortunadamente son casos que se multiplican en el sistema de justicia del país y que no se ven porque hay opacidad porque el modelo sigue siendo un modelo en el que, como decía el senador Solvidea, no se ve a las personas, sino que se estudian expedientes, se decide con base en expedientes, en testimonios, no hay investigaciones serias, no hay control de la evidencia, no hay argumentación que seriamente permita vincular las evidencias con los comportamientos. Entonces, esos casos, que pueden ser pocos desde el punto de vista cuantitativo, en realidad, yo me atrevo a decirlo, son representativos de cómo funciona la justicia en este país, particularmente en el caso del Distrito Federal. Gracias. Mira, hay un tema muy importante que no se ha desarrollado muy bien, y es que nosotros hemos detectado que existen cuotas de consignación en los organismos de investigación del Estado. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, en el Distrito Federal, los ministerios públicos deben cumplir una cuota de aproximadamente al mes 20 personas que tienen que ser consignadas, independientemente de que sean inocentes o no, e igual la policía de investigación tiene que cumplir cuotas de consignación. En este esquema, el arraigo es parte del proceso. En cuanto al Distrito Federal, no hemos podido detectar que esto exista a nivel federal. Lo que sí hemos podido, y eso ya en sí mismo es grave porque pervierte el sistema de investigación de justicia. Cuando hay una cuota de investigación que se tiene que cumplir, que no está escrita, pero sí es una forma de evaluar al Ministerio Público, porque no se evalúa al Ministerio Público por la calidad de sus decisiones, sino por la cantidad de sus decisiones. Y eso es un tema grave que pervierte el sistema de investigación. El funcionario tiene que cumplir una cuota y al final sale como un perro de caza al final del mes a capturar personas que tienen que acusar porque tienen que cumplir una cuota, junto con el policía de investigación y el agente de la Secretaría de Seguridad Pública. Y hay un punto de debate central en el cual el arraigo también es una figura que es muy conveniente en este sentido en el ámbito local. Ahora bien, en el ámbito federal no tenemos cifras de cuántas personas han sido liberadas. Lo que sí tenemos son sentencias de jueces de amparo que no proceden a atacar el arraigo porque consideran que está en la Constitución. Y todo aquello que está en la Constitución no afecta a derechos fundamentales. Hacia allí llega la lógica. También se plantea en la sentencia de amparo que estas decisiones no son
actos de detención de libertad o de privación de libertad, sino los jueces de amparo los denominan actos de molestia. Es decir, eufemísticamente pareciera ser que es una decisión administrativa, y un acto de molestia para un juez de amparo en algunos casos es estar 80 días en el Centro Nacional de Arraigos, que está aquí en la Colonia de Doctores. Cualquiera que pueda acceder ahí sabrá que no es un acto de molestia estar en ese centro con las condiciones que existen allí, que es una cárcel de máxima seguridad. Además que es imposible entrar al Centro Nacional de Arraigos para determinar cuáles son las condiciones. La información que hay es que las condiciones son completamente agresivas e irrespetan las condiciones mínimas de detención de cualquier persona. Y finalmente, un dato importante es que los jueces de control que hoy ordenan el arraigo no están creados por ley. Fueron creados, desde nuestro punto de vista son inconstitucionales porque no han sido creados mediante una ley, sino han sido creados por una decisión del Consejo Superior de la Judicatura, es decir, un acuerdo que les da la competencia para ordenar los arraigos, pero no ha habido una ley reglamentaria del artículo 16 para darle facultades a estos jueces de dictar los arraigos. Es decir, nos movemos en la anomia absoluta del sistema penal con esta figura del arraigo, y es gravísimo lo que está sucediendo en este país, ¿no? Entonces, esto lo vamos a discutir en el foro y lo vamos a presentar. Muy bien, pues muchas gracias, a sus órdenes, ¿sí? Invitados al foro.